En el ámbito del análisis internacional, hoy día vamos a ir a Ecuador, donde pasó una cosa que, la verdad, hay mucha gente todavía tratando de entender, a ver cuál es la racionalidad de todo esto. Esto es una persona, un ex vicepresidente que pide asilo en México y de pronto México lo tiene en la embajada y de pronto hay una azonada enorme de policías y todos ecuatorianos que se meten dentro de la embajada, sacan a este personaje. Una cosa diplomática que no se ve muy a menudo, digamos, en esta materia. Y la pregunta es, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuál es la historia detrás de esta situación tan tremendamente inusual en términos de las relaciones entre los países? Conversamos de eso con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Absolutamente inusual. Todo el mundo sabe que las embajadas son parte del territorio nacional del país respectivo, de manera que entrar a una embajada es una invasión a terreno soberano del país en cuestión. Y esto ha sido así, y por eso las embajadas son tan importantes en América Latina, y lo digo porque las situaciones de asilo, dictadura, persecución política han sido dominantes a lo largo de mucho tiempo en la historia, y todo el mundo entendía que si tú recibías asilo en una embajada estabas seguro, y fue así incluso en dictaduras muy violentas que no respetaron derechos humanos, que transgredieron todo tipo de normas. Sin embargo, no entraban a las embajadas, utilizaban una serie de medios subrepticios, infiltraban a veces gente, trataban de convencer a los que estaban asilados a que salieran, a que no les iba a pasar nada, pero no entraban, respetaban. Y en situaciones bastante dramáticas y incluso con personajes que habían jugado o que jugaban un rol determinante en la oposición a determinados regímenes. Bueno, esto que ha ocurrido en Ecuador es de una gravedad extrema porque se ha violado de manera increíble este derecho, esta extraterritorialidad de las embajadas. Y como tú bien señalaste, esto ocurre muy, muy rara vez. Han habido casos, por supuesto, no viene al caso citar, pero por ejemplo, hubo en Guatemala el incendio de la embajada española, donde asesinaron a varios de los asilados adentro, pero eso ocurrió en el marco de una dictadura feroz como la que existía en Guatemala en ese momento. Sin embargo, cuesta entender qué ha ocurrido que haya, en el cálculo del gobierno ecuatoriano, ameritara el riesgo de una condena que ha sido absolutamente generalizada. Rara vez, Fernando, he visto mayor unanimidad desde gobiernos de centro-derecha, como el uruguayo, gobiernos de derecha dura, como el argentino, a Cuba, bueno, naturalmente Venezuela, Colombia, Brasil, Chile. Todos han condenado unánimemente. Nadie ha salido en defensa de la medida inexplicable que tomó el gobierno ecuatoriano. Ahora, esto, por supuesto que sienta un precedente muy peligroso, porque el asilo o la opresión, como dice el himno nacional chileno, es decir, es un último recurso en el cual se busca refugio. Ahora, el caso del personaje por el cual entraron, Jorge Glass, que fue vicepresidente durante del presidente Correa y del gobierno siguiente también, durante un tiempo, se le acusaba de estar involucrado en coimas de, ¿quién sino? Odebrecht. Odebrecht, perdón. Sí, Odebrecht. Sí. Y bueno, ahí esa fue la acusación. Se le acusó de haber gestionado unos 35 millones de dólares y cumplió cerca de 4 años en prisión y había logrado a través de una serie de gestiones judiciales que lo dejaran en libertad, pero una vez que lo dejaron y pudo salir con una serie de garantías, de condicionamiento, temió que le abrieron un nuevo caso
y que esto podría redundar en una condena, y decidió asilarse en diciembre en la embajada mexicana, y allí estaba, y México, según la información que ha trascendido, le habría concedido el asilo ya, y por lo tanto eso habría sido lo que precipitó la intervención del gobierno ecuatoriano para invadir la embajada y capturarlo, entendiendo que una vez que ya tenía el asilo, le había sido concedido, era nada más que un trámite que él saliera, y podría haber salido en un vehículo diplomático que también está cubierto por una serie de garantías, y optaron por esta medida. Bueno, esto ha causado escozor y un terremoto político en el Ecuador, donde una serie de partidos se han ido, algunos han amenazado y otros directamente se han retirado del gobierno. Y esto abre interrogantes sobre cuál será el futuro del gobierno del presidente Noboa, recién asumido por lo demás. Sí, por lo demás, eso es lo que te iba a decir, que está hace muy poquito tiempo en el Palacio de Gobierno, y desde este punto de vista existe un fenómeno, te lo voy a plantear en términos brutos, pero una suerte de represalia de distintos países simultáneamente, porque como tú lo dijiste muy bien, esta es una cosa que no se hace porque no porque no se vulnere el valor diplomático de la embajada, sino que, oye, todos los países están expuestos a que esto pueda pasar. Claro, y yo te voy a decir, es tan grave que Estados Unidos lo ha condenado, Gran Bretaña lo ha condenado, la Unión Europea, es decir, la condena es universal. Incluso desde una perspectiva no judicial, porque ahí cuando tú entras en la discusión sobre qué delitos había cometido Glass, si ameritaba o no, digamos, qué riesgo significaba su posible salida del Ecuador. Es decir, finalmente los gobiernos operan políticamente, y políticamente uno no logra entender qué ganaba el gobierno ecuatoriano con esta medida, pero sí lo que está muy claro es lo que pierde. Es decir, esto ha sido un golpe tremendo para Ecuador, que queda totalmente aislado en lo internacional. Y te digo, y lo sabemos, México tiene una gran capacidad de activismo diplomático. México tiene una gran gravitación política internacional, de manera que te compras un pleito tremendo. Y bueno, ahí vemos a Alicia Bárcena, que es bien conocida en Chile porque fue la secretaria general de CEPAL, y ahí Alicia Bárcena está, en las imágenes, está recibiendo al embajador mexicano en Ecuador, que se opuso muy tenazmente a la captura del personaje de Jorge Glass. Y bueno, ella ahora es la ministra de Relaciones Exteriores de México, y ella también ha sido absolutamente categórica en cuanto a condenar la postura de Ecuador, y el presidente AMLO, como se le dice, el presidente mexicano, determinó la inmediata suspensión de las relaciones entre ambos países. Y a la cola de México, Ecuador ha hecho otro tanto, y Nicaragua hizo lo mismo, y así se va generando un cuadro muy complejo, porque en América Latina han habido tantos golpes de Estado, y las embajadas, en algunos casos justificados, en otros, han sido el lugar de salvación para tanta gente, entre ellos muchos chilenos que salieron por la vía de embajada durante la dictadura militar. Así es, bueno, por eso creo que el tema ha sido todo lo impresionante que se ha planteado en términos de las noticias, porque claro, tú puedes decir, oye, ok, está México y está Ecuador, el presidente ecuatoriano se alteró e hizo una cosa, pero lo que plantea la diplomacia es que si es que no pasa nada, esto es un precedente que eventualmente puede repetirse. Absolutamente. Y bueno, Ecuador tiene experiencia con estos temas de embajada, porque
Julian Assange se refugió, se asiló en la Mira, embajada, en la claro, embajada de Ecuador. Exacto, en Londres. Y los ingleses fueron absolutamente cautelosos y jamás insinuaron que iban a entrar a la embajada hasta que cambió el gobierno en Ecuador y Lenín Moreno, en definitiva, hizo salir a Assange. Ahí fue tomado por la policía. Pero yo te digo, incluso yo recuerdo estando en Inglaterra, en un momento dado hubo disparos desde la embajada libia en Londres, que dieron muerte a una policía desarmada que estaba frente a la embajada. Y iban pasando unos manifestantes anti-Gaddafi y desde el interior de la embajada dispararon. Gran Bretaña no entró a la embajada libia, obligaron a salir, pero respetaron el estatus de los diplomáticos y los obligaron a salir y se fueron a Libia. Pero los ingleses, en su estilo, perseveraron. Finalmente consiguieron que Libia les entregara al acusado y fue juzgado en Gran Bretaña, pero con un respeto al fuero diplomático absoluto. Y eso es una norma internacional que, como tú muy bien señalaste, si se rompe, no se respeta, abre una caja de Pandora alarmante. Sí, muy cortito te voy a decir, se me había olvidado el caso de Julian Assange, que le pasa a la misma embajada de Ecuador, que lo defiende en términos de su asilo y de mantenerlo. Bueno, posteriormente se le entrega a la embajada de Gran Bretaña, pero eso lo hace directamente el país que lo sostiene en esa época, que es Ecuador. Pero durante toda esa situación de Assange, que acuérdate era la divulgación de lo que se conoció como la Wikileaks y los grandes escándalos que aparecían publicados por primera vez y que lo gestionó Assange, los británicos no entraron jamás a la embajada de Ecuador. No, en absoluto. Y, digamos, tenían, o sea, incluso podrían haber tenido la venia hasta cierto punto y haber entrado. Y los ingleses estaban bastante molestos porque el costo de vigilar a esa embajada para que Assange no saliera una noche, por ejemplo, y se les escabullera, era enorme. Entonces la policía incluso empezó a publicar lo que les estaba costando la vigilancia de 24 horas en forma bastante maciza, porque claro, podría haber sido también un comando de amigos de Assange, por así decirlo, que se podrían haber confabulado a generar un accidente a una cuadra, distraer, en fin. Y por lo tanto era una vigilancia muy estricta, pero nunca pasó de eso. No, la diplomacia primó ahí. Claro, y te digo, las circunstancias del caso del señor Glass, para nada ameritaban, no constituía un peligro para el Ecuador, y fue como lo dijo Correa, y lo han dicho varios en Ecuador, bueno, parece que el señor Noboa cree que el Ecuador es como una gran finca bananera, donde el dueño es el amo y señor, y bueno, no, es un país que está sujeto a reglas internacionales, y por lo tanto esto ha desatado un conflicto en el Ecuador tremendo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque lo más probable es que haya repercusiones de esta situación, Raúl, así que estaremos atentos a ver cómo continúa la situación de Ecuador y la Embajada de México. Gracias. Chao, que estés bien.